Hola, bienvenidos a la segunda clase del preuniversitario. Hoy vamos a estudiar los números racionales. Los números racionales, como habíamos visto, son aquellos números que se pueden escribir como una fracción, cuyo numerador y denominador son números enteros, siempre que el denominador sea distinto de cero, ¿ya? Ahora, recordemos que las fracciones también se pueden representar como decimales infinitos o decimales finitos. Aquí en la guía aparecen también ejemplos de números que no son racionales. Por ejemplo, la fracción 1 partido en 0 no es racional ya que su denominador es 0. La raíz cuadrada de 2 tampoco es un número racional ya que no es una raíz exacta. Algunos tipos de fracciones, como por ejemplo la fracción propia, la vamos a reconocer porque el numerador va a ser menor que el denominador, pero sin considerar signos, eso lo consideramos como valor absoluto. La fracción impropia es todo lo contrario, donde el numerador va a ser un número mayor que el denominador, ¿ya? Pero eso considerándolo como valor absoluto, los números. La fracción decimal es aquella fracción donde se caracteriza, donde el denominador va a ser una potencia de 10. Los números mixtos, recordemos que se puede escribir de la forma C aveavos, donde C es un número entero y aveavos es una fracción propia. En este caso, vemos aquí el primer ejemplo, 4 enteros 5 séptimos es una fracción mixta donde la podemos transformar a fracción impropia multiplicando 4 por 7 y a ese resultado le sumo yo 5. Ahora el denominador se mantiene. El resultado final daría 33 séptimos. Encontramos también algunas relaciones entre números racionales. Nosotros podemos comparar números racionales utilizando la propiedad de multiplicación cruzada. Por ejemplo, la fracción 2 tercios la puedo compararla con la fracción 8 doceavos multiplicando cruzado. Siempre comenzamos nosotros aquí multiplicando por el primer numerador, 2 por 12, y ese resultado, que es 24, representaría la primera fracción. Multiplico luego 3 por 8 y ese resultado va a representar la segunda fracción. Eso también da 24. Como los resultados son iguales, entonces puedo concluir que las fracciones son iguales o equivalentes. Vamos a recordar también operatoria con fracciones, la amplificación y simplificación. En cuanto a la amplificación, significa que una fracción cualquiera nosotros la vamos a multiplicar tanto el numerador y denominador por el mismo valor numérico, ¿ya? Siempre y cuando sea distinto de 0. En el primer ejemplo se tiene la fracción 2 tercios, donde aquí se decidió amplificarla por 4. Aquí se puede amplificar por cualquier valor numérico. En este caso se escogió por 4. 2 por 4 son 8 y 3 por 4 son 12. Ahora, ¿por qué nosotros podemos amplificar? ¿Para qué? Porque esto resulta bastante útil en el caso de algunas operatorias. En cuanto a la simplificación, esta consiste en dividir tanto el numerador como denominador por un mismo valor numérico. En el primer ejemplo se tiene la fracción 18/24 y en este caso, ¿cómo podemos nosotros saber por cuánto simplificar? Pensando en que el 18 y el 24 son múltiplos de la tabla del 3, por ejemplo, son múltiplos de la tabla del 6. En este caso conviene simplificarla por 6 para tener una fracción irreductible, es decir, que ya no se pueda simplificar más. El 18 dividido 6 da 3 y 24 dividido 6 da 4. Luego eso resulta la fracción 3 cuartos, la cual es irreductible, es decir, no se puede simplificar más, ya que el 3 y el 4 son números consecutivos. Bueno, y ahí aparecen también algunos tips que son importantes también de considerar, sobre todo en las operatorias. Vamos a ver ahora algunas operatorias básicas. La adición y sustracción con igual denominador. En cuanto a la suma y a la resta,
si los denominadores son iguales, nosotros vamos a conservar el denominador y vamos a operar los numeradores. Veamos el primer ejemplo. Se tiene denominador 4 y denominador 4. Por lo tanto, se mantiene el denominador 4 y operamos los numeradores. Tengo 1, mantengo esta operatoria más 5. Como el 1 y el 5, ambos son signos positivos, signos iguales se suman y conservamos el signo positivo. 6 cuartos son números pares, por lo tanto lo puedo simplificar por 2, resultando la fracción 3 medios. En cuanto a la suma y resta de fracciones con distinto denominador, nosotros podemos utilizar varios métodos, de los cuales vamos a hacer mención solamente al método mariposa. Eso significa que aquí nosotros vamos a multiplicar, vamos a operar en realidad, aplicando la siguiente forma. Si se tiene la fracción aveavos, se puede considerar una suma o una resta con la fracción c de avos. Entonces multiplicamos cruzado comenzando por el primer numerador, a por d. Voy a sumar o restar los números b por c. En el denominador se van a multiplicar los denominadores, b por d. Eso vendría a ser como una fórmula que nosotros podemos aplicar en los ejercicios. Veamos el primer ejemplo. Se tiene la fracción 2/5 más 3/7. Entonces, aquí nosotros vamos a multiplicar cruzado comenzando por el 2. El orden acá es importante, no podemos comenzar de cualquier forma. Multiplicamos entonces 2 por 7, vamos a mantener esta operatoria, más, y multiplicamos ahora 5 por 3. Todo eso dividido en la multiplicación de los dos denominadores, 5 por 7. Luego resolvemos las multiplicaciones, resultando eso. Y por último, aquí en el numerador aplicamos regla de los signos. Signos iguales se suman y conservamos el signo. 29/35 es una fracción irreductible, es decir, no se puede simplificar más. Ahora, ¿cómo puedo saberlo? Porque el 29 es un número primo. Recordemos que habíamos visto también que eran los números primos en la clase anterior. Son aquellos números que se pueden dividir por 1 y por sí mismo, por nadie más. ¿Ya? Entonces, como el 29 y el 35 no hay ninguna relación con ninguna tabla numérica, no se puede simplificar. Vamos también a recordar la multiplicación de fracciones. En cuanto a la multiplicación, no importa, independientemente si los denominadores son iguales o distintos, nosotros siempre vamos a multiplicar de manera lineal, numeradores entre sí y denominadores entre sí. Veamos el primer ejemplo. Se tiene la fracción 13/15 y lo voy a multiplicar por la fracción 5 medios. Multiplicamos entonces 13 por 5 y multiplicamos 15 por 2, resultando la fracción 65/30. Pero siempre tenemos que verificar si esta fracción es irreductible. En este caso no lo es. Por lo tanto, aquí veo que tienen en común el 65 y el 30. Ambos son múltiplos de la tabla del 5, por lo tanto lo voy a simplificar por 5, dividir por 5, resultando la fracción 3/60. Vamos también a recordar la división de fracciones. En cuanto a la división, nosotros vamos aquí a aplicar lo siguiente. La primera fracción, que en este caso está representada por aveavos, se mantiene. La división la vamos a cambiar a multiplicación y la segunda fracción la vamos a invertir, ¿ya? Y luego multiplicamos como ya lo habíamos visto anteriormente. Veamos el primer ejemplo. Tengo la fracción 2/3 y lo voy a dividir por la fracción 5/6. Entonces, aquí, como habíamos dicho, la primera fracción 2/3 se mantiene, 2/3. La división la cambiamos a multiplicación y la segunda fracción la considero como su inverso multiplicativo, es decir, la invierto. 5 séptimos quedaría como 7/5. Luego, multiplicando lineal,
tengo 2 por 7, 14, 3 por 5, 15. 14 quinceavo ya es una fracción irreductible, ya que el 14 y el 15 son números consecutivos, es decir, son números seguiditos. No se puede simplificar. Veamos ahora los números decimales. Bueno, toda fracción se puede representar como un número decimal. Aquí se tiene la fracción 1/2, donde si dividimos el numerador 1 por el denominador 2, entonces vamos a encontrar su decimal, que es 0,5. Tipo de decimales. Nosotros vamos a tener los decimales finitos. ¿Cómo los vamos a reconocer? Porque en la parte decimal, en este caso los números que están a la derecha de la coma decimal, no tienen ninguna línea arribita de los números. Por lo tanto, esto es un número finito. Ahora, los decimales infinitos los vamos a reconocer porque vamos a encontrar una línea en la parte superior de la parte decimal. ¿Ya? Aquí, en el primer ejemplo, tenemos el decimal 1,63 y con una línea. Eso representa un decimal infinito periódico, cuyo periodo es el 63. ¿Ya? 1,63, 63, 63, 63 se repite de manera infinita. Los decimales infinitos semiperiódicos se caracterizan porque en la parte decimal se puede repetir una o más cifras de manera periódica. ¿Ya? En este caso, en el ejemplo que se presenta, se tiene el decimal 3,617, donde solo el 17 se repite de manera infinita. El 6 se le llama anteperiodo y el 17 se le denomina periodo. Allí también en la guía podemos encontrar nosotros los nombres de acuerdo a la posición que se tengan los decimales. Vamos a pasar ahora a las operatorias con decimales. Recordemos las operatorias con decimales. En cuanto a la suma o sustracción, para sumar o restar números decimales tenemos que considerar la ubicación, la parte entera con la parte entera y la parte decimal con la parte decimal. Recordemos que la parte entera son los números que están a la izquierda de la coma y la parte decimal son los números que están a la derecha de la coma decimal. Entonces, ordenando esto, nosotros no lo podemos escribir de cualquier manera. Aquí la coma decimal me va a indicar cómo escribir esta operatoria. Conviene escribirla entonces de manera vertical para considerar su ubicación. ¿Ya? 0,247 lo voy a sumar con 21,650. Ubico la coma bajo la coma, sumo el 7 con el 0, que son las milésimas, sumo el 4 con el 5, que son las centésimas, sumo el 2 con el 6, que son las décimas, y sumo la parte entera, que es 0 con el 21. Y se mantiene la coma decimal. Bueno, aquí en la operatoria, en la suma y en la resta, nosotros aquí consideramos la regla de los signos de los números enteros. En cuanto a la multiplicación de números decimales, nosotros multiplicamos como si fueran números enteros y nos preocupamos de la coma decimal en el resultado final. Multiplico entonces 124 multiplicado por 2, ¿ya? Eso da 248. Y cuento cuántos decimales tengo en total en los factores. En el primer factor tengo 2 decimales, en el segundo factor tengo 3 decimales, en total tengo 5, por lo tanto el resultado también debe tener 5 decimales. Completamos así con ceros. También tenemos divisiones, del cual no vamos a detallar mucho, lo vamos a ver mejor en la guía de ejercicio. Y por último vamos a ver la transformación de decimal a fracción. ¿Cómo nosotros transformamos un decimal finito a fracción? Nosotros vamos a escribir todo el valor numérico sin considerar la coma decimal y lo vamos a dividir, en este caso el denominador, lo vamos a representar por una potencia de 10. Si tuviese un solo decimal en el número decimal,
lo representaría por un 10. Como en este caso tengo dos decimales, 42, lo voy a representar por un 100. Si tuviese tres decimales, lo representaría por 1000. Luego, esta fracción debo simplificarla, que en este caso se puede simplificar por 2, teniendo la fracción 21/50, siendo esta una fracción irreductible. ¿Cómo transformamos ahora los números decimales periódicos a fracciones? Aquí nosotros tenemos que considerar una resta en el numerador. Escribimos todo el número sin considerar coma decimal, 0,45, que es lo mismo que 45. Le resto ahora todo el valor numérico que está antes de la línea periódica, menos 0. Todo eso dividido en los 9 van a representar los periodos que tenga en la parte infinita. El primer 9 va a ser un representante, en este caso, del 5. El segundo 9 va a representar al 4. O sea, siempre se van a escribir 9, porque estamos viéndolo de una manera memorística que es mucho más rápida de hacerla. Luego tengo 45/99, fracción que se puede simplificar por 3. Y luego se puede volver a simplificar por 3, quedando la fracción final 5/11. Ya, vamos a ver también la transformación de decimales semiperiódicos a fracción. En este caso vamos a escribir todo el valor numérico, el número sin considerar la coma decimal, 4321, y le vamos a restar todo el valor numérico que está antes de la línea periódica, 0,43 o 43. Ahora, en el denominador lo voy a representar siempre por 9 y por ceros. Voy a escribir tantos 9 como periodos tenga. Como aquí yo tengo dos periodos, el 2 y el 1, voy a representarlo por 2 9. Los ceros ahora van a representar los anteperiodos. Como en este caso los anteperiodos son el 4 y el 3, los voy a representar por 2 ceros. Luego se realiza esa operatoria. 4321 se le resta 43, resultando 4278. El denominador es el mismo. Luego esa fracción se puede simplificar por 3, resultando esa fracción 1426, 3300 siendo esta una fracción irreductible. Vamos a ver ahora vamos a pasar algunos ejercicios. Vamos a reforzar lo que hemos repasado, lo que hemos estudiado, mediante algunos ejercicios de selección múltiple. En el primer ejercicio preguntan si tenemos que revisar si estas proposiciones son verdaderas o no. En la primera afirmación se dice que todo número irracional es también un real. Eso es cierto, es verdadera, ya que los irracionales es un conjunto que está dentro de los números reales. Recordemos el diagrama que aparece en la primera guía, en lo que estudiamos en la clase anterior. El enunciado 2 dice, todo número racional es también un número real. Eso también es verdadero. Recordemos que los números racionales, el conjunto Q, está dentro de los números reales, por lo tanto también es un real. El enunciado 3 dice, todo número entero es también un número racional. Eso también resulta verdadero, ya que los números enteros, es decir, el conjunto Z, está dentro del conjunto racional, el conjunto Q. ¿Ya? Aquí entonces tenemos que la alternativa correcta es la alternativa D. 1, 2 y 3. Ya, veamos un ejercicio más. Dice, ¿cuál de las siguientes fracciones es menor que 3/4? Bueno, 3/4 es una fracción propia, ya que el numerador 3 es menor que el denominador. Eso significa que es un decimal menor que 1, 0, algo. ¿Ya? Ahora, si nosotros podemos obtener algunas respuestas por descarte. La fracción 5/4, que es la alternativa A, es imposible que sea menor. ¿Por qué? Porque es impropia, ya que el 5 es mayor que el 4. Eso significa que es una fracción mayor que 1. Por lo tanto, se descarta. La alternativa D ocurre exactamente lo mismo.
5 medios es una fracción impropia, es decir, representa un número mayor que 1, ¿ya? Por lo tanto, también se descarta. Veríamos entonces, ¿quién sería menor? Vamos a analizar la alternativa B, 5 octavos. Entonces, la fracción 3 cuartos, de la que me preguntan, lo voy a comparar con 5 octavos. ¿Cómo se comparan las fracciones? Multiplicando cruzado. Multiplico 3 por 8, el resultado da 24 y ese resultado representa la primera fracción. Y multiplico 4 por 5, 20, donde ese resultado representa la segunda fracción. El 24, o sea, la primera fracción, es mayor que la segunda fracción 5 octavos. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, ¿cuál de las siguientes fracciones es menor que 3 cuartos? ¿Quién es menor? El 5 octavos. Alternativa B entonces sería, en este caso. Bien, hasta aquí quedamos con esta clase. Nos vemos hasta una próxima.